Bueno, arrancamos. Como ustedes ven en pantalla, yo tengo abierto acá el programita RStudio y a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Bueno, vamos a empezar con estadística descriptiva con RStudio, ¿sí? Y vamos a utilizar, en este caso, los registros del Sistema Único de Atención Ciudadana, el SUACI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SUACI es el repertorio donde se integran las solicitudes y los reclamos que los ciudadanos presentan a la ciudad por distintos canales, ya sea en forma personal, por teléfono o usando la aplicación BEA o el 147. ¿Sí? De esta forma se registran estas solicitudes o reclamos y se generan muchísimos datos. ¿Sí? Estos datos están en esta página que ustedes ven acá en la pantalla, en el script del programa, que es http://buenosaires.gov.datosabiertos, data. Esta es una información que nosotros podemos buscar dentro de la página web. Entrando a esta página web encontramos estos datos porque son abiertos a la comunidad. Pero nosotros no vamos a ir y copiar los datos. Yo los descargué, a ver si se los puedo compartir. Los descargué para que ustedes vean. A ver si puedo compartir esto. Hola chicos, me caí. ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, buenísimo. Me asusté, nunca me había pasado. Estaba tratando de compartirles algo y cerré todo. No sé qué hice. Bueno, ahí voy. Estaba queriendo compartir esto. Ahí se ve que hay una lista de datos que dice periodo, rubro, tipo, Sí, se ve, profe. barrio. Bueno, fíjense, estos son estos datos que nosotros vamos a analizar ahora, para que tengan una idea, son estos que están acá. El periodo, el rubro, el tipo, o sea, si es un reclamo o si es una sugerencia, la prestación, el barrio, o sea, de dónde viene el reclamo dentro de los barrios de Capital Federal, y el total de reclamos o sugerencias dentro de cada periodo. Fíjense que son todos esos datos, yo voy haciendo con la ruedita para abajo, fíjense, todos estos datos, ¿sí? Nada, es a modo de, a ver si me deja ahora compartir esto.
Bueno, todos esos datos son los que están dentro de esta página y son los que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? La idea no es tenerlos dentro de dentro de un texto, así como lo copié yo lo copié para que ustedes se den una idea de la cantidad de datos que estamos manejando, ¿sí? Entonces, en vez de copiar y pegar todos esos datos, directamente llamamos a ese documento desde la página. Para eso vamos a utilizar, primero vamos a asignarle, ¿no es cierto?, un nombre a esa cantidad de datos. Le vamos a asignar el nombre, atención ciudadano, y vamos a llamarlo desde la página con este comando, read.csv, ¿sí? En este caso, CSV es porque estoy llamando a este tipo de documento con extensión CSV. Si estuviera llamando un documento de texto, acá tendría que decir TXT, ¿sí? Bueno, yo ya lo tengo cargado, así que lo que vamos a hacer es correrlo, y ahí me lo identificó dentro de las variables, ¿sí? Ya me leyó los datos, yo ya los cargué. Ahora, con la función str, vamos a indicar o vamos a ver cómo es la estructura de estos datos, ¿sí? Entonces vamos a ver la estructura de los datos que están dentro de atención. Yo ya se los acabo de mostrar, pero nosotros, Profe, una consulta. sí, Atención ciudadano sería el nombre del documento que acabamos de ver, ¿no? es el nombre que yo le estoy asignando al documento. Claro, y Le esto podría haber va puesto a leerlo. datos. ¿Cómo? Lo que va a hacer es va a leer todo lo que hay dentro de ese documento. Del documento que está dentro de la página, ¿no es cierto? Ajá, El Atención Ciudadano es el nombre que nosotros le pusimos. Le podríamos claro. haber puesto, no sé, Juancito, cualquier nombre. Listo, Pero muchas gracias. después sabemos que cada que querramos leer esos datos, vamos a tener que ingresar Juancito, si le pusimos Juancito. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, entonces le asignamos Atención Ciudadano y a esta variable Atención Ciudadano le asignamos todos esos datos que les acabo de mostrar en el otro documento que no sé cuántas son, ahora después vamos a ver. Bueno, ahora quiero ver qué estructura tienen esos datos, pues yo se los mostré, pero nosotros no sabemos. Si ingresamos la página directamente, le asignamos el nombre Atención Ciudadano, pero no sabemos qué estructura tiene, qué son esos datos, de qué se tratan. Bueno, entonces con STR vamos a ver la estructura que tienen los datos. Ingresamos STR, si lo hubiéramos puesto Juancito, en vez de Atención Ciudadano poníamos Juancito, Control Enter o Run, y ahí nos muestra la estructura que tienen los datos que se ve acá abajo en la consola. A ver si la puedo agrandar. Ahí se ve en la consola. Son 57.431 datos, o sea, observaciones, y 5 variables. Nosotros vimos la estructura de cómo lo descargué yo, donde tenía las variables periodo, rubro, tipo de presentación, barrio y total, ¿sí? Y acá lo que me tira es un par de las variables, ¿no? Algunos periodos, ves que tienen puntitos suspensivos, porque no mostrarlos todos sería lo mismo que cargarlos, ¿no? El tipo en rubro, por ejemplo, aceras, bueno, reclamos, los barrios y el total de cada uno de ellos, ¿sí? Esta sería la estructura que tienen los datos que nosotros no estamos viendo ni conocemos. Después, si queremos conocer los nombres de las columnas, ponemos names, eso me va a dar los nombres que tienen cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, también, ¿de quién? De los datos a los que nosotros le asignamos el nombre Atención Ciudadano. Y acá me va a decir en mi tabla cómo se van a ver las columnas, ¿ven? Acá en el anterior me mostró la estructura, que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 variables, y en total tiene 57.431 datos, entre ellos, periodo, rubro y cada uno de ellos, ¿no?
Y acá cuando yo vaya armando mi tabla me va a decir qué nombre va a tener cada uno de las columnas para que yo lo vea, ¿no es cierto?, como se vio, como les mostré anteriormente en el documento. Con NAMES, entonces, vemos las columnas o los nombres que van a tener las columnas. Bueno, hasta ahí para saber más o menos de qué se trata mis datos, ¿no es cierto? Ahí me está dando me está orientando y me está diciendo qué es lo que yo vería, como mostré recién en el documento, que se verían los datos de esa forma. Después, para calcular medidas de tendencia central, por ejemplo, para calcular la media, la mediana y la moda, lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Pero acá nosotros habíamos, por ejemplo, calculado simplemente la media de la variable, en este caso, atención ciudadano, pero lo que vamos a hacer ahora es agregar este na.rm igual true, que lo que me va a estar haciendo es, si tengo datos que están perdidos por ahí, que no están en ninguna columna, ¿sí? Lo que va a hacer es sacarlo, ignorarlo, tacharlo o eliminarlo de mi cálculo, ¿sí? Entonces voy a calcular la media, pero eliminando esos datos que están perdidos, porque como yo no puedo ver los datos, no sé si hay algún dato perdido por ahí. Entonces le doy esta instrucción y lo que me hace es eliminar esos datos. Bueno, al ejecutar esa sentencia, me tira la media, que es 34,8476, ¿sí? Ya sin esos valores hay algún valor perdido por ahí. Para la media lo mismo, ¿sí? Me dice que le calcule la media o la mediana al total de datos, excluyendo los valores que estén perdidos por ahí, los no asignados, ¿sí? NA es de no asignado. Y RM es de remove creo que se dice en inglés, que quiere decir remover, ¿sí? Entonces lo que me dice es, sacame los datos del no asignados. Bueno, y acá en la mediana me dio 4. Me parece que ese valor está mal. Entró alguien. Bueno, el cálculo de la mediana lo mismo. Le digo que me calcule la mediana del total. Acá me parece que hay algo que está mal en los datos, en la mediana, el cálculo de la mediana. Después lo vamos a revisar. Lo importante acá es que esa es la sentencia que yo voy a tener que utilizar para calcular la mediana, ¿sí? Me daba 35 la mediana. ¿Por qué me dio 4? No sé. ¿Qué toqué? Bueno, después lo reviso. Pero esa es la sentencia, ¿sí? No sé por qué me dio 4 a mí. Para ejecutar la moda, que es la que no vimos la clase pasada, vamos a tener que instalar, ¿sí?, previamente el paquete modes, ¿sí? Con esta sentencia que dice install package modes, con esa sentencia nosotros vamos a cargarlo. Yo ya lo tengo cargado, ¿cómo sé si lo tengo cargado o no? Voy acá a paquetes y me fijo dentro de todos los paquetes que tengo instalados si tengo el paquete modes, que está acá. No sé si llegan a verlo, pero acá está modes. ¿Ven? Yo ya lo tengo instalado, entonces no tengo que ejecutar la sentencia install mode, package modes, porque ya lo tengo. Pero el que no lo tiene y lo quiere cargar, lo puede cargar desde acá, ¿sí? Es un paquete, en este caso yo lo utilicé o lo utilizamos para poder
calcular la moda, ¿sí? Una vez que lo tengo instalado, que yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a hacer, lo que hago sí o sí, cada que voy a utilizar la librería de modes, tengo que ejecutar, o sea, poner library modes y cargarla y ejecutarla, ¿sí? Una vez que la tengo cargada, ahí voy a utilizar la sentencia MFB, que es para calcular la moda, que indica el valor con más frecuencia, ¿sí? Y la voy a ejecutar. Me dice que el valor que más aparece es el valor 1. Bueno, esto en cuanto a las medidas de tendencia central. En cuanto a las medidas de posición, por ejemplo, el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, los cuantiles, entre otras cosas. Para la tabla de frecuencia vamos a utilizar el comando table o table, ¿sí? En donde voy a asignarle un nombre a la tabla para que después me la muestre, ¿sí? Y voy a utilizar el comando table y a quién le voy a hacer el comando table, a atención ciudadano, que son los datos que queremos analizar, y vamos a poner el tipo de presentación. Acá para esta sentencia, para que me muestre la tabla, si yo ejecuto solamente el comando 25, la línea 25, perdón, me va a leer la tabla, pero no me la va a mostrar. Entonces abajo tengo que poner tabla para que me la muestre. Ejecuto y ahí me aparece la tabla. ¿Sí? La tabla con las frecuencias. Las frecuencias absolutas de cada una de estas variables. Denuncia, queja, reclamo, solicitud, trámite. Fíjense que yo acá lo que hice fue relacionar solamente los datos de tipo de presentación, ¿sí? Una denuncia, una queja, un reclamo, una solicitud y un trámite. Esto está dentro de esta variable tipo de presentación, que acá nosotros vemos reclamo, reclamo, reclamo. Bueno, dentro de todos los datos que tenemos, los 57.000, tenemos denuncia, queja, no, queja, reclamo, solicitud, y acá lo que me dice es la cantidad de datos que tiene cada una de estas variables. Yo acá podría haberlo hecho con rubro, por ejemplo. Atención, ciudadano, el símbolo de pesos, y en vez de poner tipo de presentación, ponía rubro. Vamos a ponerlo. Bueno, las sentencias ya estaban dadas. Le metí una sentencia más y se me desbarató todo. Bueno, supuestamente acá me tendría que dar la tabla de frecuencias así como estaba acá, ¿sí? Pero yo metí la pata acá. Y me aparecieron todos estos datos. Bueno, esta igualmente es una forma para que nosotros vayamos viendo qué es lo que hay dentro de todos esos datos, ¿no? Podemos ir conociendo e investigando los datos que tenemos. Yo acá voy a borrar esto porque ya se me hizo un lío bárbaro.
La idea no es que aparezcan todos los datos acá. Bueno, entonces se le voy a asignar una tabla. Profe, pregunta a Mariana si el Sí, TP va a ser sobre estos datos. ahí acabo de justo abrir el... Sobre estos datos específicamente, no. Si se refiere, si Mariana te referís a los datos estos que acabamos de ver acá de la página de Buenos Aires, datos abiertos, eh, no sé, ay, me mataste, porque no sé si van a ser exactamente esta misma página o si van a ser de otra, pero el mecanismo, si fuera otra página, es el mismo, ¿sí? Ahora, si te referís a los datos de cómo utilizar todos estos comandos que están acá, sí, vamos a utilizar muchos de estos comandos que están acá, ¿sí? Que si ustedes se fijan, están bien detallados. Están bien detallados cómo tienen que utilizar cada sentencia. Lo que tenemos que fijarnos bien es qué vamos a utilizar para cada una de ellas. Profe, Sí. ¿usted nos va a poder bajar el código para que nosotros lo tengamos a mano? ¿Qué código? Todo esto que Es- estamos viendo. claro, este mismo código Sí. en una hoja. Claro, yo se los voy a pasar, se los voy a copiar y se los voy a pegar. Así Ah, ustedes pues mejor. lo copian y lo pegan, este, o capaz que se lo subo como un script también, ¿no? Sí, como sea, porque si no vamos a tener que volver a repasar el video No, 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 para no, hacer el no, trabajo. sí, Es mejor sí. tenerlo a mano. Sí, no, no, todo esto que los tres que vamos a ver hoy les va a quedar, o se los mando con el mismo script, o se los mando en en un documento de texto, ¿sí? A mí me pasó que cuando estábamos hablando con el profesor y nos estábamos pasando la información, él me pasó unos códigos y cuando yo los quería ejecutar o los cargaba dentro, abría el script, él me lo mandaba como script. Yo abría el script y a mí me leía, por ejemplo, la ñ no me la leía. ¿Por qué? No sé, nunca entendí. Entonces me mandaba algunas cosas por texto, para que yo pudiera copiar y pegar alguna de estas galerías y algunos de estos paquetes que yo no los tenía, él me los pasaba por texto. Y entonces ahí yo sí podía copiar y pegar dentro del script. El script directamente no sé por qué no me lo abría bien. Capaz que son distintas versiones de RStudio, no sé. Pero bueno, yo se lo subo como script o como texto. Me parece que lo mejor es texto y ustedes copian y pegan y generan su propio script. Bueno, quedamos en las sentencias entonces. Las frecuencias relativas y proporciones también uso el comando proptable o tabla. ¿Y a quién se lo voy a hacer? A tabla, ¿sí? Fíjense que acá está subido todo el código, entonces ya armado para esta presentación. Por eso es que cuando uno le quiere cambiar algunas cosas, lee determinadas variables que no están consideradas y te cambia las columnas y o las filas de las tablas. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes vayan a trabajar puedan copiar acá, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una tabla de su script, es que copien estas sentencias y la peguen en su propio script, ¿no es cierto? No que ejecuten dentro del mismo, ¿no es cierto? Esa me parece que es la idea básica de RStudio, ¿no? O de R, mejor dicho. Bueno, si quiero ver entonces las frecuencias relativas, yo había cargado la librería, sí. La voy a cargar de vuelta por la duda. Y ahí tengo las frecuencias relativas.
de la tabla que yo le había asignado. Tabla era atención al ciudadano, tipo de presentación, ¿sí? Entonces, las frecuencias relativas de esa variable tipo de presentación va a ser denuncia, ¿no? Y ya me hizo la cuenta, la división, ¿no es cierto?, de la variable, de la frecuencia absoluta dividido el total de datos, que era la frecuencia relativa, y ahí tengo la frecuencia relativa de cada uno de estas variables dentro del tipo de presentación. Si la quiero en porcentajes, bueno, va a ser la misma, pero por 100. Ejecuto y me da la tabla anterior, pero con porcentajes. Si quiero redondear, ¿no es cierto?, a 2 decimales, pero ven que tiene 2, 4, 6 decimales. Yo lo quiero redondear a simplemente 2 decimales, lo que hago es coma 2 y utilizo el comando round. Este comando round lo que hace es redondearme la variable que yo tengo en cuestión, que sería esta tabla, perdón, a 2 decimales. Entonces me redondea lo que hice anteriormente a 2 decimales. Como se ve acá abajo en la consola, se redondeó a 2 decimales. ¿Sí? Si quiero saber las frecuencias absolutas acumuladas, voy a utilizar el comando cumsum, ¿sí? ¿Y a quién se lo voy a hacer? A tabla, que era esta relación entre atención ciudadano y tipo de presentación. Ahí me va a dar la frecuencia absoluta dentro de esta variable tipo de presentación, ¿sí? Si quiero ver las frecuencias relativas acumuladas, voy a utilizar el comando cumsum. ¿A quién? Al que calculé anteriormente, que le puse prop table a tabla. Entonces voy a ejecutar las frecuencias relativas acumuladas. Y fíjense en cómo tengo las frecuencias relativas, ¿sí? Y me las va sumando. Son como esta tabla que figuraba acá, ¿sí? Pero ahora me las fue sumando y tengo la frecuencia acumulada relativa. Si quiero redondear a 2 decimales y escribirlo como porcentaje y redondearlo a 2 decimales, lo que voy a hacer es round para que me lo redondee a 2 decimales, consum proptail para que me calcule el porcentaje, ¿sí? Entonces ahí me las acumuló y me fue sumando y redondeando a 2 decimales. Bueno, si quiero calcular cuantiles, puedo utilizar esta función, cuantile. Se la voy a calcular también a toda la tabla y al total, ¿sí? Y acá en la probabilidad me va a decir qué cuantil voy a calcular. Si el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Y le voy a sacar cualquier valor que esté perdido por ahí. Primer cuartil, segundo y tercero. Bueno, en cuanto a las medidas de dispersión, si queremos calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente y coeficiente de variación, voy a tener acá que utilizar esta sentencia, siempre sin olvidarme de sacar los valores que están perdidos. ¿Sí? Ejecuto estas sentencias y me va a dar el rango de 1 a 19.220. Perdón, me tira el rango, el valor inferior y el valor superior. Si quiero saber el mínimo, pongo min y calculo el valor mínimo.
Y si quiero saber el máximo, calculo el valor máximo. Si quiero saber el rango, me da el menor y el mayor. Para la varianza y para la desviación estándar, lo mismo que vimos en la clase pasada, pero solamente que ahora le agregamos el que me saque los valores que estén perdidos por ahí, ¿sí? No me tengo que olvidar nunca de poner na.rm igual true para que me elimine esos valores que pueden estar perdidos dentro de los datos que tengo, ¿sí? Y acá me tira la varianza y la desviación estándar. Bueno, estos comandos van a utilizar bastante y acá lo más importante es ver cómo yo calculo todo eso cuando tengo muchísimos datos que los puedo llamar desde otro lugar que no sea cargarlos acá, como hicimos la clase pasada con algunos vectores. Bueno, vamos al segundo, que en el segundo vamos a ver cómo graficar. Voy a guardar este, voy a File, New, Save As. Estos por lo general se guardan con extensión UTF-8. Creo que nos muestra las ventanas emergentes el Meet. Pero acá yo fui a File, después de File fui a Save As y me dice Just Encoding, o sea que cómo lo voy a guardar, y se puede guardar con varias extensiones, pero por lo general se hace con UTF-8, que es lo que estoy haciendo ahora, y lo voy a guardar con esa extensión. Y ahora me dice dónde lo quiero guardar. Yo lo estoy guardando dentro de mi carpeta R, dentro de mi computadora, y le asigno el valor el nombre, perdón, que yo quiero ponerle. Le voy a poner ejemplo 1, ¿sí? Después se lo subo como un script, como ejemplo 1. Bueno, yo acá ya tengo cargado el código para el segundo ejemplo. Acá vamos a ver manipulación de datos, que fue más o menos lo que fuimos viendo antes, y representación gráfica. Estamos en la misma hoja, ¿sí? Que ya está acá asignada a la variable atención ciudadano. La vamos a ejecutar porque yo la borré. La tenemos ejecutada, la leyó acá en donde aparecen las variables. Como dijimos antes, vamos a hacer la estructura, vamos a ver la estructura, ¿sí? Y acá nos muestra en la consola la estructura de los datos, que es igual que la anterior. Name ciudadanos. Acá también veíamos cuáles eran las estructuras de las columnas con names. Y acá vamos a poner directamente vamos a utilizar el comando summary, que nos va a brindar las estadísticas descriptivas para las variables del conjunto de datos, ¿sí? Que habíamos visto en la clase pasada, como decíamos, summary. Y nos va a tirar, como se ve acá en la consola, el valor mínimo, la longitud de los datos rubro, de los datos presentación, de los datos barrios y el total. El valor mínimo, los cuartiles, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿sí? Que están acá al costadito, están tirados los mismos datos que están acá al principio. Con el comando summary, ¿sí? Bueno, seleccionar y quedarse con filas de valores no repetidos. Para eso vamos a tener que utilizar
A ver qué pasó acá. Ahí está. Bueno, acá le asigné barrios, la variable barrios, para que después me la muestre como una columna, ¿sí? Los números de filas de valores no repetidos, ¿sí? Entonces, me muestra cuáles serían los valores que yo tengo sin repetirse, o sea, los valores solamente agronomía, Almagro, Valvanera, Barracas, Belgrano, La Boca, son los valores que no se vuelven a repetir. Me muestra solamente esos valores. Bueno, después para la manipulación del dataframe, ¿sí? Hay que cargar la librería de PLI R, ¿sí? Entonces, esta ya está cargada. ¿Dónde la cargamos? No la cargamos en el anterior. Motes. Bueno, yo la tenía cargada ya a esta TPLRI. Yo voy acá y busco el paquete DPLRI, no sé si lo llegan a ver, yo ya lo tengo cargado. Si ustedes no lo tienen cargado al DPLRI, este que está acá, ¿sí? Lo que tienen que hacer es cargarlo con install package, punto package, ¿sí? Antes de utilizar la librería. Yo la voy a cargar para poder utilizarla. Acá me la cargó. ¿Dónde me quedé? Acá. Y voy a ver estos. Bueno, una vez que cargué la librería, ¿sí? Ustedes si no tienen la librería para utilizar cualquier tipo de librería, ustedes antes tienen que tenerla instalada acá donde se ven los packages y van a ver que si no la cargan y no la tienen cargada acá, les va a tirar un error, ¿sí? Así que antes de, el que no lo tiene acá, tendría que poner install.package dplyr y le va a cargar el paquete, ¿sí? Bueno, después quiero ver las filas que figuran en la variable rubros y acá me dice, sin que se repitan los datos, las variables van a ser acera, actos de corrupción, albergue transitorio, hangares y guarda de embarcaciones y arbolado. Esas serían las variables sin repetirse que están dentro de la columna rubro, ¿sí? Para insertar nuevas columnas a las ya existentes con mutate. Bueno, este comando mutate está dentro de la librería esta que cargamos anteriormente, que la puedo cargar antes o después. Acá la tendría que haber cargado después de hacer, es lo mismo. Les decía, la librería esta que descargamos, el paquete DPLRI, perdón, es para poder utilizar este comando mutate, ¿sí? Que lo que va a hacer el comando mutate es insertar nuevas columnas a las ya existentes, ¿sí? Va a agregar columnas y eso es lo que vamos a hacer ahora con este comando. Vamos a agregar dos columnas, una de año y una de mes, ¿sí? Y le vamos a indicar la ubicación en la que queremos que esté, ¿sí?
Recuerden que este mutate no funciona si yo previamente no cargué el paquete de PLIR. Bueno, acá yo le indiqué, ¿no es cierto?, que agregue estas dos, pero me olvidé de que me lo muestre en la consola. Para que me lo muestre en la consola, tengo que poner el comando EA. Y si ustedes se fijan, acá en la consola abajo, no sé si lo logran ver, pero yo tenía periodo, rubro, tipo de presentación, barrio y total. Y me agregó año y mes. ¿Sí? ¿Y de qué son este año y mes? ¿De dónde sacó este dato? 2013 y 01. 2013 y 01, bueno, acá justo se repiten los datos, pero están separados por año y mes. Fíjense que acá en el comando lo que se hizo es hacer un subgrupo de la variable periodo, ¿sí? Para poner el año y el mes. Fíjense que acá está periodo y me pone del 1 al 4 en la variable año y los valores del 1, de los valores 5 y 6 en la variable mes. ¿Ven? Está acá. O sea que si yo hubiera puesto acá 1 y 3, me hubiera dado 201, y si acá hubiera puesto 4 y 5, 4 y 6, por ejemplo, 4, 5 y 6 me hubiera dado 301. ¿Sí? Entonces acá le indicamos cómo van a separar estos datos dentro de la variable periodo. Bueno, ¿cómo filtrar datos por filas? Con el comando filter, ¿sí? Le asignamos la palabra selección, utilizamos el comando filter. ¿A quién vamos a filtrar datos por fila? A atención ciudadano, año 2015, rubro salud, la parte de salud. Bueno, tengo la parte de salud, el rubro, ¿sí? En la parte de salud, el tipo de prestación, el barrio, el total, el mes y el año, ¿sí? Lo que hice fue mostrar el rubro salud con cada una de sus variables asignadas. Si quiero filtrar el rubro barrio, que solamente me aparezcan los del barrio Retiro y Palermo. Fíjense, bueno, acá justamente solamente se ve, no, Retiro. Me filtro los datos solamente dentro de todos los datos que tengo en Atención Ciudadano, del barrio que figuren en Retiro y del barrio que figuren con la palabra Palermo, ¿sí? Y ahí filtré datos. Para ordenar de forma descendente, con el comando arrange y el desc. Le voy a asignar el nombre ordenado, ¿sí? Para que me muestre este orden descendente de los valores. Y si ustedes se fijan, yo le estoy asignando estos valores descendientes a la variable total. Entonces me lo va a ordenar en manera descendiente con la variable total. Fíjense, 19221, y va a ir descendiendo los valores y todos estos valores van a estar ordenados de forma que el total sea de manera descendiente. Para agrupar datos por barrio, con group by, se me agrupó por barrio, barrio agronomía, total 6, año 2013, en Almagro 172, en el rubro reclamos, ¿no es cierto?
En realidad, acá tenemos solamente, se nos ve el rubro reclamo porque es lo que aparece primero en los datos, pero lo que hizo fue ordenar por barrio cada una de las variables. Bueno, y ahora con el comando sumarice, lo que hacemos es resumir la información, ¿sí? Utilizamos el comando sumarice a todos los datos y queremos calcular la media del total, sacando los datos que estén por ahí perdidos o nulos fuera de mí. Y ahí me calcula la media, ¿sí? Para resumir, entonces ya resumimos los datos y ahora si queremos agrupar por año y por mes, le asignamos el nombre agrupado para que después lo podamos ver y vamos a agrupar año y mes. Entonces sacamos la media o el promedio a cada uno por año y por mes. 2013 en el mes 1, 2013 en el mes 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿sí? Lo mismo si quiero hacer, acá lo hice por sumario, acá lo puedo hacer por barrio, agrupar los datos. Perdón, en el anterior lo hice, agrupé por año y por mes, y ahora voy a agrupar por año, mes y barrio. Fíjense en que antes me había agrupado por año y por mes, y ahora me agrupo por año, por mes y por barrio. 2013, mes 1, barrio agronomía, promedio 14,6. 2013, mes 1, barrio Almagro, 29,3, ¿sí? Por mes y por barrio, por año, por mes y por barrio, me agrupo y me calculo el promedio. Con este comando group by, ¿sí? Bueno, gráficos de barras con ggplot y geonbar, ¿sí? La librería ggplot la habíamos cargado la clase pasada. Para el que no la tiene, recuerda que tiene que poner install.package entre paréntesis con una sola coma, ggplot2, una sola coma, enter, y ahí se va a ejecutar. Si quiero saber si yo la tengo cargada o no, vengo a los paquetes y busco ggplot2. Yo la tengo cargada ya. Entonces lo que tengo que hacer, una vez que yo tengo cargado el paquete, es dentro de mi script, cada que voy a utilizar la librería de ggplot, cargarla como librería, ¿sí? Entonces cargo la librería, control enter. Y ahora con ggplot lo que voy a hacer es un diagrama de barras, ¿sí? Con estas sentencias que vimos en la clase pasada. Y fíjense que acá al costadito, donde aparecen los gráficos, me aparece este gráfico de barras, en donde están todas amontonadas las letras acá al costado, una arriba de la otra. A ver si se los puedo agrandar. Ahí se los agrandé. Fíjense cómo me quedan todas las letras amontonadas acá. Acá tiene puesta la variable barrio en el eje X, ¿sí? Y count en el eje Y, que se lo dimos con los comandos anteriores. Y acá, bueno, me queda así el diagrama de barras, ¿sí?
Ahora vamos a ver un par de comandos de cómo hacer para mejorar este gráfico, ¿sí? Bueno, acá el gráfico no nos abrió con notación científica, porque ya está, yo ya lo había ejecutado y evidentemente ya lo leyó. Pero si yo quiero, no quiero que me aparezca notación científica acá en el costadito del gráfico, ven que dice 400.000 y una rayita, bueno, antes estaba con notación científica, era 4 por... Si yo no quiero que me aparezca con notación científica, tengo que poner la opción script pen igual 999. Acá me saca del gráfico la notación científica. No sé por qué no apareció ahora. A ver si lo borro. Bueno, no me aparece con notación científica, evidentemente, porque ya yo lo ejecuté anteriormente y no, y ya lo sacó. Pero cuando ustedes lo hacen de esta forma, ejecutando estos comandos, aparece acá en el eje Y, estos 400.000, 300.000, 200.000, aparecen con notación científica. ¿Vieron cuando dice el número por E a la algo? Bueno, cuando yo no quiero que aparezca ese E a la algo, que es la notación científica, ejecuto este comando options, cripen, igual 999, y lo que hace es redondearme, ¿sí? Sacarme ese E a la algo, que sería la notación científica. Bueno, ahora lo que quiero es invertir los ejes. Ven que acá me queda amontonado abajo donde dice barrio, en la variable X, en el eje horizontal me quedan amontonados todos los barrios, Agronomía, Valvanera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es girar este gráfico para que me quede mejor. Para eso utilizo ggplot de la variable más, y acá pongo geonvar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, X va a seguir siendo barrio, white es el color por defecto, total y core flip, ¿sí? Ahí tienen en pantalla cómo se ve haciendo zoom en el gráfico, ¿sí? Cómo cambió el gráfico y cómo se ve más claro, se pueden ver los nombres de cada uno de los barrios, ¿sí? Eso depende de la presentación que cada uno le quiere dar al trabajo. Bueno, si yo le quiero aplicar un segmentado automático a cada una de las barras con la proporción que le corresponde por categoría, cada una de estas barras que nosotros tenemos en el gráfico me dice cada barrio, ¿sí? Con la cantidad, con el total de datos que tiene cada barrio. Pero yo lo quiero segmentado, o sea, para que se vea y tenga sentido el gráfico, ¿no? Esto sería como el total, como cada una de las frecuencias absolutas. Lo que yo quiero es que esto esté segmentado para diferenciar la proporción de cada uno de los datos que presentan esta barra. Bueno, entonces voy a utilizar la librería de ggplot, ggplot, el comando ggplot, a todos mis datos, geonvar, que me va a dar las barras así como están de costado, aquí es barra, todo esto que tenían, fill, igual tip presentación, más cording flip. Voy a ejecutar esto, y fíjense en cómo acá, a ver si se los puedo agrandar de vuelta. Fíjense cómo cambió cada uno. A ver si lo tienen ahí en pantalla.
¿Cómo cambió el gráfico con respecto a las variables que tenía antes? El tipo de presentación, ese que pusimos ahora lo vamos a ver, para que aparezca acá tipo de presentación, tengo que poner el comando que vimos recién. Y este color me lo pone por defecto, ¿sí? Según los colores que tiene ggplot, por defecto. Y las variables que tenía los datos: denuncia, queja, reclamo, solicitud, trámite, ¿sí? Así se ve el gráfico. Fíjense cómo va tomando color y va mejorando nuestro gráfico. Acá con el comando les decía, el comando fill es el que me va a dar el nombre acá arriba de las variables, ¿sí? Si yo acá quiero que aparezca, no sé, fulanito, acá arriba, en donde me indica las variables, acá lo estoy poniendo por tipo de presentación. Podría haberlo puesto, no sé, por tipo, ¿qué otra cosa teníamos? Barrio, promedio, rubro. Acá, en vez de poner tipo de presentación, podría haber puesto rubro y me iba acá a indicar los rubros y cada una de las proporciones de los datos iba a ir con relación a la proporción de cada uno de los rubros en cada uno de los barrios. Les decía entonces, fill es para que indique acá, por ejemplo, el tipo de presentación, ¿sí? Bueno, y ahora si le quiero agregar más detalles, ver el total de registros por cada tipo de trámite, eso no lo hicimos, a ver. Es lo mismo. Bueno, ahí me cambió a un diagrama de barras, simplemente, ¿sí? Con el tipo de presentación, sin los datos que le puse anteriormente, ¿sí? Este sería como más básico. Decir, ¿qué es lo que quiero que aparezca en el eje X? Tipo de presentación. Right es por defecto. Y total, el total. Estas serían las frecuencias absolutas en mi gráfico. ¿Sí? Pero ahora si yo quiero arreglar un poquitito más la visualización del gráfico. Este sería básico, básico, básico. Anteriormente vimos cómo le podemos ir dando un poco de detalles. Y para verlo completo, 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 con todos los detalles que le puedo agregar, uso el comando labs. ¿Sí? Fíjense en acá, antes de irlo explicando, lo vamos a ejecutar. Ahí le hice zoom a la última sentencia, ¿sí? Y fíjense en cómo ahora figura cantidad, barrio, motivo del contacto, denuncia, queja, reclamo, solicitud, trámite, cada una de las barras con sus proporciones por cada uno de los barrios, ¿sí? Y como título, contactos realizados al Sistema Único de Atención Ciudadana, y como subtítulo, de qué son estos datos, que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 2013-2015. Este sería un gráfico bien hecho, completo, con colores y bien. Y acá abajo está agregada también la fuente, ¿sí? Les muestro así para que lo vean grande y ahora vamos a ver los comandos que se utilizan para que aparezca todo eso.
Bueno, tenemos que tener cargado entonces el paquete ggplot, que ya todos lo tenemos. Y vamos a utilizar el comando ggplot, atención al ciudadano, más geombar, y acá le vamos a dar de los ejes que queremos que aparezcan cada uno de los ejes. Queremos que aparezca en el eje X la palabra barrio, ¿sí? Fíjense que acá nosotros después damos vuelta el eje, ¿no? Nuestro eje X sería barrio y nuestro eje Y sería la cantidad, ¿sí? Por eso acá ponemos en el eje X barrio y nosotros lo vemos como está parado, es el vertical, no. Este gráfico está torcido, me sale. Está girado, ¿sí? Pero este es el eje X y este es el eje Y. Sí. Bueno, fill para que me aparezca el tipo de presentación. Está bien, tipo de presentación. Pero acá después nosotros agregamos motivo de contacto, ¿sí? O sea que acá le damos los datos en general que queremos que aparezcan y después le asignamos el nombre que queremos que aparezca dentro del gráfico, ¿sí? Yo con geombar voy a decir todo lo que quiero que aparezca hasta que el gráfico aparezca torcido, digamos, girado, y después con lab le voy a dar todos los títulos que yo quiero, o títulos o los detalles que yo quiero. Con title, con este título, vamos a poner contactos realizados en el Sistema Único de Atención, que sería el título que figura arriba de todo, ¿sí? Después el subtítulo con subtítulo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodo, acá voy a escribir lo que yo quiero que aparezca y me va a aparecer el subtítulo. Y caption, con caption voy a poner la fuente. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, salió del portal de datos abiertos de la ciudad y me va a figurar acá abajo chiquitito. Yo ya, al poner caption, ya me va a figurar ahí abajo como un subtítulo abajo, ¿sí? Que va a aparecer lo que yo le ponga. En el eje X, ya con labs, yo ya sé que si pongo X me va a decir, me va a poner qué título quiero que aparezca en el eje X. Ahí va. Y si pongo Y, ya me va a leer qué título quiero poner en el eje Y, ¿sí? Y después con fill, como dijimos antes, me va a indicar qué título quiero que me aparezca acá en el tipo de presentación, ¿sí? Bueno, fíjense ahí que ahí le cambié las letras. Estos son un formato que ustedes ya pueden tener para cualquiera de sus presentaciones que quieran tener. Esto ya lo pueden tener guardado y lo único que hacen es cambiarle los nombres acá para que les aparezcan de esta forma, ¿sí? Bueno, lo voy a guardar como ejemplo 2. Save as, ¿dónde está Save as? Save as acá. UT8, ok. Y lo voy a guardar como ejemplo 2. Listo, ahí lo guardé. Bueno, voy a borrar todo esto. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Creo que está bastante claro. No, bastante claro la explicación y además tiene todo bien Está todo bien anotado. detalladito. Está todo aclarado. Por lo general lo que se hace es, nosotros tenemos aclarado para qué sirve cada una de las cosas y después voy y utilizo los comandos que tengo ahí. Por ejemplo, si quiero utilizar para calcular la media,
voy y busco dentro de algún script que yo tenga, cómo calculé la media, copio, pego y arreglo y cambio las variables que yo quiero agregar o cambiar, ¿no es cierto? Pero después por lo general en general es copiar y pegar, más que conocerse de memoria, ¿no? Uno va utilizando y se va acordando de algunas sentencias, pero la verdad que acordarse todo sale con la práctica. Bueno, el tercer ejemplo. Estadística descriptiva, y acá en este ejemplo, ¿sí? Anteriormente utilizamos datos que venían de una página de internet de información del gobierno de la ciudad. Ahora yo voy a utilizar datos que tengo dentro de mi computadora, ¿sí? Lo tengo copiado como un texto. Fíjense que acá donde dice pacientes, yo le voy a asignar a la variable pacientes los datos que están en la tabla dentro de este documento que yo tengo en mi computadora. ¿Sí? Entonces lo que le tengo que dar es se me fue. Se me fue lo que quería decir. ¿Cómo se dice? Esto que está acá, chicos. C, entre comillas, user, ¿cómo es que se dice eso? Me sale la palabra recorrido, pero no es recorrido. Ruta. La ruta, muchas gracias. Dirección, ruta. Sí, la ruta. ¿De dónde está, no es cierto? Le indico la ruta donde está guardado mi texto. En este caso yo lo tengo acá en user, Veroe, que es mi nombre de computadora, en las descargas, y el documento se llama datos-pacientes.txt, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van a buscar un documento que tienen guardado en su computadora, directamente copian acá la ruta. A mí me pasó que yo quise acá, por ejemplo, ustedes cuando lo quieran, si lo quieren directamente correr desde este texto o de este texto o de esta ruta que yo tengo acá, que yo les voy a copiar a ustedes, no les va a abrir porque esta es la ruta dentro de mi computadora, ¿sí? Entonces ustedes acá para poder correrlo van a tener que cargar algún documento o este mismo documento que lo van a ver, que se los voy a enviar con los datos de este archivo, lo van a tener que tener en su computadora y buscar la ruta en su computadora, ¿sí? No sé si me explico. Una vez que busquen la ruta dentro de su computadora, estas barritas que están acá, ¿sí? No sé si llegan a ver el cursor acá arriba, estas barritas que están acá. La ruta me las va a mostrar al revés. Yo me volví loca porque yo ponía la ruta y no me ejecutaba nada. Porque la ruta cuando la copio, ¿no? Yo voy y busco el archivo, ¿dónde está? Copio la ruta de dónde está el archivo, ¿sí? Estas barritas, cuando copias la ruta, te las da para el otro lado. Entonces hay que tener cuidado en eso y copiarlas con el Shift 7, el que está arriba del 7, ¿sí? Me las da para el otro lado. Así que tengan cuidado porque se les va a pasar como a mí, que estuve 3 horas renegando y no sabía qué era lo que estaba mal, y era que las barritas estas siempre se ponen para el otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces voy a cargar estos datos que yo ya tengo en la computadora. Ustedes después yo se los paso como un documento y ustedes se lo cargan en su computadora para poder leerlos, o lo pueden hacer con cualquier texto que tengan en la computadora. ¿Sí? Lo ejecuto, a mí ya me lo lee porque está dentro de esta ruta, ¿sí? Voy a ver qué es lo que hay, cuál es la estructura que tienen estos datos. Entonces utilizo el comando str para pacientes, que fue como le asigné yo los datos de las variables a estos datos. Y acá me va a decir número, tengo 14 datos y 6 variables. Y las variables son número, peso, altura, edad, sexo y nombres. Y
Esas 14 observaciones que tengo, fíjense en que están acá en cada una de las variables. 1 de 10 y bueno, están acá adentro, ¿sí? Bueno, conocer el nombre de las columnas, de cómo están presentados estos datos, NAMES y de la variable que yo tengo. Las columnas son número, peso, altura, edad, sexo y nombres. Le quiero calcular la media, pongo min, eso como calculamos anteriormente. La media es 67,5. Le quiero calcular la mediana, 65. Acá ya tenemos cargado el paquete. Fíjense en que antes hay que cargar el paquete previamente. Si no lo tienen, este paquete MODES. Si ya lo tienen, ya lo tienen cargado el paquete, tienen que cargar la librería en este script para que se las lea o se las suba. Y acá voy a calcular la moda. Para eso cargábamos este paquete. Fíjense que me aparece 3 valores de moda. O sea que me dice que 65, 58, 65 y 75 aparecen la misma cantidad de veces. Para las medidas de posición, ¿sí? Como hicimos anteriormente, voy a cargar tabla a la variable pacientes relacionada con peso. Acá me va a dar la tabla, ¿sí? De los pesos y la cantidad de datos que aparecen en cada uno de esos pesos. Para las frecuencias relativas, prop table, como hicimos antes, y me va a dar para cada uno de esos pesos la frecuencia relativa, que era la división de la absoluta por el total de datos. Lo voy a escribir como frecuencia relativa porcentual, con prop, ¿sí? Y si lo quiero redondear a 2 decimales, era round, todo lo de anteriormente para calcular relativa en porcentaje, redondeado a 2 decimales. No sé si yo ahora lo quiero redondear a un decimal. Cambio este 1 acá y me lo redondea a un decimal, ¿sí? Si quiero calcular las frecuencias absolutas acumuladas, el comando era cumsum, de quién, de la tabla que ingresé, me va a dar las frecuencias acumuladas, ¿sí? Para 47,1, para 54 tengo 2 datos, para 55, 3, para 89 tengo 14 datos, ¿sí? Para frecuencias acumuladas relativas, me va a dar, ¿no es cierto? Me las va a ir acumulando, ¿sí? Y voy a tener la acumulación de datos hasta 1, porque son las frecuencias relativas. Si las quiero redondear a 2 decimales, me va a redondear todas las anteriores a 2 decimales. Si yo la quiero redondear a un decimal, lo mismo que lo anterior, pero a un decimal. Si quiero calcular los cuantiles, como vimos antes, ingreso cuantil, paciente, relacionado con el peso, y me va a dar los cuantiles, perdón. Para las medidas de dispersión, igual que como vimos antes, el rango máximo y el rango mínimo, me va a dar el valor inferior y el valor superior, y después me los va a diferenciar por mínimo y máximo. Para la varianza y la variación estándar, lo mismo, acordándonos que ahora sí o sí tenemos que poner ese NA.RM para que no me enganche ningún valor que haya perdido por ahí. Y después lo vamos a graficar. Fíjense que acá me calculó la varianza, me calculó la desviación estándar. Y para calcular gráficos, acá nosotros vamos a graficar pie, que es para calcular diagramas de sectores o diagramas circulares. ¿A quién? A tabla, con la variable pacientes relacionados con edad, y acá le voy a poner cada uno de los colores que yo quiero que tengan esos sectores, ¿sí? Que ya sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. De título le vamos a poner
diagrama de sectores para la variable edad, ¿sí? Para no queremos poner título, ponemos mine en este tipo de gráficos. Y ahí me va a aparecer, como ven en pantalla, acá en el costadito, el diagrama de sectores con el título diagrama de sectores para la variable edad. Así de simple para un gráfico de sectores. Ahora si quiero hacer un diagrama de barras, bueno, bar plot, ¿a quién? A tabla, presentación y edad, y los colores, esta variable col, es los colores que yo voy a utilizar. Para cada una de las barras, un color distinto. Fíjense que acá ya tienen los datos de cómo se llaman los colores dentro de RStudio, para la versión que tenemos nosotros, y voy a poner qué quiero que me aparezca en el eje X, entonces el título XLab va a ser edad y en el Y va a ser frecuencias absolutas. Y en el título general ponemos mine y diagrama de barras, ¿sí? Ejecutamos y me va a aparecer el diagrama de barras por defecto en su tamaño, pero con los colores que yo le indiqué. Yellow, white, green, orange, purple, red y pink. ¿Sí? Título del eje Y, título del eje X y el título general del gráfico. También puedo utilizar bar plot para hacer pacientes, o sea, el diagrama de barras para hacer la relación entre pacientes, sexo, paciente y edad, y le pongo col 2 y 3. Fíjense como acá lo que hace es, en la misma barra, ¿sí? Voy a tener, en la misma barra voy a tener diferenciado por color los pacientes y la edad, ¿sí? Perdón, el sexo y los pacientes. Esta es una operación que, como vimos anteriormente, es muy utilizada o muy útil para diferenciar, ¿no es cierto?, las variables. Acá me estaría faltando ponerle un par de datos para diferenciar a qué se refiere el verde, a qué se refiere el rosa, ¿no? Bueno, y para hacer un histograma, acá le dimos el color violeta, fíjense en is, que habíamos visto en la clase pasada, ¿a quién? A Tybert, que relaciona los pacientes con la edad, o sea, el total con la edad. El color que quiero que tengan las barras es púrpura o purple, y el título que quiero que aparezca es histograma para la variable edad, y en cada uno de los ejes, edad y frecuencia. Bueno, voy a guardar esto. Si alguien tiene alguna pregunta, hasta acá llegó los 3 ejemplos que teníamos para hoy. Este se va a llamar ejemplo 3. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que está bastante claro, ya solamente con leer el script ya se entiende todo. Sí, voy a subir el script y se los voy a subir en un Word o en algún documento que tenga de texto yo acá en línea.
para que lo puedan copiar y pegar por si les llega mal, por si les pasa como a mí, que cuando quieren cargar el script lo abren y les figura todo mal escrito, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar y escucho preguntas, consultas.